Es autor de los libros de cuento Perro de Luz, Pilotos Infernales, Planetaria y para Cosmos. Su libro de divulgación Ghostware escribe el lado extraordinario de la ciencia ficción. Y el moderador, Luis Carlos Barragán, estudió artes plásticas en la Universidad Nacional de Colombia e historia del arte islámico por la Universidad Americana del Cairo. Su novela Vagabunda Bogotá ganó el 10º premio de la Cámara de Comercio de Medellín y fue nominada al Rómulo Gallegos. Su segunda novela, El Gusano, que la encontrarán por ahí en Analfabeta, recibió una mención de honor en el concurso de novela de ciencia ficción Isaac Asimov en el Ateneo del Puerto Real. Ha publicado sus cuentos en las revistas Próxima, Supersonic y Cosmocápsula, entre otros, y las antologías Verbum, América Fantástica, Fabricantes de Sueños, Relojes que no marcan la misma hora, etc. A continuación, bueno, les agradezco mucho por estar aquí y cedo la palabra a nuestros invitados. Hola, sí. Gracias por esas presentaciones. No sé si ustedes están al tanto de algo que está sucediendo en la literatura latinoamericana, y es que poco a poco la ciencia ficción está creciendo, o al menos esa es la sensación que tenemos algunos. Y no solo está creciendo, hay ciencia ficción que se está produciendo en varios países, sino que además estamos entrando en contacto los escritores que estamos haciendo ciencia ficción en México, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Cuba, en Perú. Y eso es algo, es decir, cada uno de estos países ha tenido su propia historia de la ciencia ficción. Algunas son más extraordinarias que otras. Por ejemplo, la historia de ciencia ficción en Cuba es extraordinaria, tienen muchísimo, han producido muchísimas novelas, muchísimos cuentos, y otros no tanto. Por ejemplo, Colombia ha estado un poquito quedada. Y en ese contexto en el que estamos surgiendo algunos autores, estamos conociéndonos, se está produciendo como una especie de movimiento, como una especie de ola de ciencia ficción. Estamos imaginándonos futuros, estamos imaginándonos nuestra relación con la tecnología. Y esta charla tiene este título de Futuros Posibles, Naturaleza y Ciencia Ficción Latinoamericana. Y yo quiero llevarla por el lado de la naturaleza, porque es un tema del que no se habla tanto, pero que es fundamental al entender la ciencia y la tecnología, porque al final uno puede entender la ciencia como una forma de entender la naturaleza y la tecnología como una forma de controlarla. Entonces, con lo que yo quiero comenzar es con algo un poco light, y es preguntarles a ustedes qué elemento de la naturaleza primero ha sido importante para su trabajo. ¿Qué elemento del mundo natural? Entiéndanlo como ustedes quieran. Ahorita podemos comenzar a repensar ese tema de el concepto de lo natural, que seguro podemos hablar mucho de eso, pero ¿qué elemento ha sido importante para ustedes como escritores de ciencia ficción? ¿Quieres comenzar? Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación a la feria, es una alegría estar acá. Y bueno, en la literatura argentina ocurre que hay como una serie de geografías que son un poco también el motor del origen de la tradición, que son la Pampa o la Patagonia, que son dos regiones constitutivas del imaginario de lo que es Argentina, y digamos, y también del territorio nacional que se constituye en el siglo XIX con el primer genocidio indígena, que se llama la conquista del desierto, que es lo que permite como determinar el territorio nacional y convertir el país, con una matriz agroganadera. Y la literatura, digamos, a partir de este proyecto nacional, se desarrolla a partir de como una romantización de la Pampa y la Patagonia, como dos regiones bucólicas que son infinitas. Y en mi escritura, en particular en la última novela que publiqué, que se llama La infancia del mundo, me interesaba pensar cómo esas geografías tan cargadas de simbolismo cultural y político también quedaban completamente transformadas por el cambio climático. Y bueno, en esta novela es un poco como jugar con la tradición literaria argentina, que está montada sobre esta geografía desde el Martín Fierro, que bueno, es la historia de un gaucho que digamos se escapa por la Pampa infinita, y después como Borges también lo relabora. Y digamos, esas geografías, de hecho, hoy en día, por efecto del monocultivo de soja, que es como
el cultivo más desarrollado en Argentina, que digamos, para desarrollarse implica una deforestación muy grande del territorio, transformó completamente esas geografías y el imaginario que había en la pintura y en la literatura. Entonces, bueno, en esta novela en particular reciente me interesaba pensar esas geografías completamente transformadas por el cambio climático, pero a la vez dialogando con esta tradición de la literatura argentina. Eso en mi caso. Yo puedo hacer un poco de spoiler sobre tu novela. A mí me gustó mucho La infancia del mundo. El cambio climático hace que los glaciares se derritan, ¿no? Y la pampa argentina es convertida como en un nuevo Caribe. Y se convierte en un... Es decir, uno se imagina el fin del mundo climático, pero en la pampa argentina lo convierten en un lugar como de vacacionar y hay como unos ecosistemas artificiales con palmeras y hoteles y resorts, y todo eso es alrededor también como como del capitalismo, ¿no? Como la explotación. Ya hubo una catástrofe, pues entonces explotémosla y saquémosle plata. Entonces eso me pareció genial. Un gran trabajo, te felicito por eso. Yo en realidad creo que nunca de hace unos años no había reflexionado sobre el tema de la naturaleza, pero en mi trabajo como periodista de ciencia hace unos 5 o 6 años caí en cuenta de que para hacer un chip se necesitan 130 litros de agua o algo así, ¿no? Más de 100 litros de agua para hacer un solo chip. Entonces me metí de lleno a ciertos trabajos de filosofía como del filósofo chino Yu Hui, que él habla de la tecnodiversidad, de que ya no podemos hablar, debemos estar conscientes que los ingredientes de las computadoras más poderosas del planeta a la disposición de las personas, pues viene de la explotación de los recursos naturales, pero de una forma bastante agresiva. Y creo que dentro de la ciencia ficción, yo me resisto a hablar a veces de un género que se cree, bueno, que una etiqueta comercial en Estados Unidos que le llaman solar punk. Yo me resisto a llamarle solar punk por diversos motivos. Yo prefiero llamarle ecotopias. Y creo que parte de lo que he estado haciendo últimamente, más que nada en divulgación, es crear esa conciencia, ¿sí? de que pues tal vez tenemos inteligencias artificiales muy poderosas, pero por cada consulta que hacemos a ChatGPT, pues nos estamos quemando a veces lo que un día de consulta de ChatGPT equivale a lo que consume en agua un pueblo pequeño, ¿ok? Y creo que desde esa conciencia he estado tratando de trabajar últimamente, porque, bueno, sin ir más lejos, creo que en México si tenemos un problema, y creo que aquí en Monterrey, ¿no? Me parece que tenemos un serio problema del agua. Yo viví 20 años en la Ciudad de México, me acabo de mudar a la Ciudad de Puebla y resulta ser que el agua está privatizada. No sé aquí cómo sea el sistema, pero se presta a que hagan cobros excesivos, no tienen medidores, entonces los cobros se hacen a la de, pues si históricamente ha consumido tantos litros, pues se lo voy a cobrar. Entonces, creo que la privatización de los recursos naturales nos está trayendo, sí, nos trae progreso, claro, pero creo que estamos sacrificando mucho al respecto, y la ciencia ficción, la divulgación de la ciencia también nos pueden ayudar a, pues vaya, es que ya también hablar de que nos ayuda a concientizar, creo que ya debemos dar el siguiente paso para las acciones. Y bueno, ya esta es mi reflexión. Por pensar una cosa más que podríamos agregar a la naturaleza, como una persona de la Ciudad de México, la naturaleza siempre estuvo bastante lejos de mi vida,
Y una de las maneras para que a veces creo que la naturaleza afecta a lo que escribo tiene mucho que ver con el clima, con el cambio del mundo, con las estaciones, con la lluvia en la Ciudad de México. Mi final del mundo ideal es perfectamente ilógico porque es un fin del mundo en el que el lago de la Ciudad de México regresa y llueve demasiado, que es probablemente algo que no suceda, pero creo que para mí cuando pienso en la naturaleza pienso en algo muy lejano y muy poderoso y también en todos los cataclismos que vemos con ella. Recuerdo mucho estar en una mesa con Yasnaya Aguilar que hablaba de cómo lo que ella tenía miedo es que el monte se les cayera encima, porque de tanto llover y de tanto que se ha talado los árboles, de repente el monte ya no tiene, o sea, cuando llueve pues hay aluds, ¿no? Entonces esta como venganza de lo natural o esta manera en la que al cambiar el clima las condiciones del mundo se van, claro, en México no vamos a tener, ya teníamos el Caribe, no lo vamos a recuperar. Entonces, la manera en la que la naturaleza de repente contraataca, para mí ese es un tema, o sea, es una de las maneras en las que yo pienso en la naturaleza, como esa fuerza muy difícil de detener. Bueno, ahora quiero darle una vuelta a este tema de la naturaleza. Ya hablamos un poco de la naturaleza como algo, todos ustedes hablaron de la naturaleza como algo que está afuera, como allá las montañitas y los minerales y el clima. Pero yo les quiero proponer que veamos la naturaleza de otra forma. Y es que para pensar en la naturaleza uno siempre piensa que, es decir, si está por allá afuera, ¿qué es lo que tenemos acá? Será lo artificial. Pero no sé si han escuchado sobre Donna Haraway, que tiene una propuesta de los cyborg. Y ella se imagina o intenta revisar estos conceptos como lo natural, lo artificial, el hombre, la mujer, ese tipo de cosas. Y comienza a darse cuenta que realmente lo que separan estos conceptos también son más o menos ficcionales. Por ejemplo, ¿qué hace que lo artificial no sea realmente parte de lo natural? Porque tiene que ser una dicotomía de opuestos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, los animales que hacen casitas o los pajaritos que hacen casas o los castores que hacen represas, ¿están haciendo algo artificial o es algo natural? O si solo porque somos humanos lo que hacemos es algo artificial y ya no es natural. Pero si nosotros somos animales también, y digamos Donna Haraway lo pone así como un término que se inventó que es humanimal o animumano, algo así. Y es comenzar a darnos cuenta que nosotros no somos separados, tenemos una biología similar a la de los animales. Y digamos, este concepto, ¿no?, de que nosotros estamos arriba incluso, esa es como la jerarquía típica del humanismo, de que los humanos estamos encima, controlamos, somos el humano controlador de la naturaleza, y abajo podemos usar los recursos como queramos, y eso también lleva al abuso, que es como lo que estaban mencionando ustedes también, el abuso de la naturaleza, y no entender que somos parte también de esa misma naturaleza. Incluso yo me atrevería a pensar que las cosas que construimos tal vez también son algo natural, porque hacen parte de lo que nosotros hicimos. De pronto lo artificial es parte de lo natural y no necesariamente enfrentados. Y yendo a esto que escribiste, por ejemplo, siempre se dice, o antes, uno de los argumentos típicos contra las personas LGBT era que es algo que no es natural, pero luego, ¿no?, como las personas gay o las personas trans, pero luego comienzan las personas a darse cuenta, hay un montón de animales también que tienen comportamientos así, y a la final nosotros también somos animales y no podemos escapar de nuestra naturaleza. Entonces, desde esa perspectiva, quiero que reevalúen lo que ustedes dijeron y repiensen si hay otra forma de entender su propio trabajo como escritores de ciencia ficción en relación a la naturaleza. Por ejemplo, Andrea tiene un cuento del que estábamos hablando hace poco, que es sobre una persona que tiene una máquina que le permite como analizar qué tan posible es que tenga una relación exitosa con alguien. Entonces, inteligencia artificial calcula todo y te dice si es probable que vayas a tener una buena relación. Pero entonces
aquí podemos entender eso como naturaleza, la naturaleza humana siendo filtrada a través de la tecnología como una propuesta de ciencia ficción. Entonces repiensen su pregunta y hablemos un poco más. Ya no hablo más, he estado hablando mucho, perdón. y interactuemos, ¿no? Intentemos hacernos preguntas entre nosotros también. Bueno, yo pensé dos cosas mientras hablabas. La primera es que Miguel debería tener mucho que decir, porque para mí tu personaje principal está en esta cosa de, ¿no? de un niño, niña, mosquito, mosquita, y la manera en la que se mueve por el mundo. Pero yo pensaba un poco al revés lo que decías. Cuando yo estaba escribiendo el libro que escribí, que es un libro de cuentos de ciencia ficción, cada cuento tiene una máquina, una tecnología ficticia que de alguna manera incide en la comunicación y en la emocionalidad humana. Y una de las cosas que yo pensaba todo el tiempo era cómo hablamos a veces de tecnología como si fuera algo, como un producto de la naturaleza, ¿no? La tecnología como si fuera un temblor, ¿no? Algo que no podemos detener, sobre lo que no tenemos ninguna injerencia, que nos sucede. Y como para mí era muy importante mostrar todas las maneras en las que era el ser humano y sus decisiones sobre esa tecnología y sobre cómo usar, ¿no? Que había algo muy humano dentro de esa tecnología y que la tecnología no eran cosas que nos pasaban, no eran, a lo mejor es justo como al revés, para mí, como de volver a decir, la tecnología es algo humano, no es no es como un volcán que estalla, con el que no tenemos nada que ver. Entonces, desde ese lugar es al revés, porque de alguna manera lo estaba sacando de ahí y lo estaba recolocando en la como dentro del espacio humano, ¿no? Porque creo que también eso ha pasado, ¿no? Tenemos el espacio de la naturaleza muy alejado del espacio humano y luego el espacio tecnológico también de alguna manera alejado de otros dos, ¿no? Entonces, supongo que comencé juntando eso y no he llegado a lo otro, aunque es verdad que los cuentos siempre van a eso, ¿no? A cuál es la naturaleza humana y cómo es la emocionalidad humana a pesar de que nos vamos convirtiendo en este cyborg, ¿no? En que las máquinas van entrando a nuestro cuerpo, las vamos naturalizando, le vamos dando cada vez más espacio a estas tecnologías y de alguna manera para mí la humanidad se preserva. Por lo menos eso es lo que yo siempre he pensado. Pero no sé, ¿tú qué piensas, Miguel? Sí, pensaba, bueno, que tiene como dos lados esto de, bueno, la oposición de lo humano y la naturaleza, que por un lado, como tratar de pensar maneras menos agresivas de relacionarse con el ambiente, en la que no es que lo humano está por arriba y ejerce una violencia sobre la naturaleza, sino que es una red de vida, pero también justamente esa violencia de lo humano sobre el ambiente, digamos que tiene su efecto en el cambio climático, también nos introduce en la cultura el dilema de, o sea, lo pensaba, bueno, en que a partir del siglo XXI empezaron a aparecer en las costas del Pacífico piedras que tienen como entre sus capas geológicas pedazos de cables y alambres, y entonces como la Comisión de Estratigrafía Geológica Internacional determinó a partir de eso que entramos en una nueva era geológica que se llama el Antropoceno, y es como que el humano se convirtió en una fuerza geológica que forma parte del planeta, como también lo son, no sé, los terremotos o los volcanes, y bueno, el efecto más evidente es el calentamiento global, las inundaciones y todo tipo de desastres naturales que tienen este efecto humano. Y entonces, digamos, lo humano se introduce a un tiempo que en la geología se llama el tiempo profundo, que es un tiempo que se mide en miles de millones de años, en los que la especie humana es algo infinitesimal, pero que va a sobrevivir a la especie humana, porque cuando desaparezca la especie humana, esas piedras que tienen pedazos de cable y alambre van a seguir existiendo. Entonces, digamos, como lo humano forma parte de la naturaleza, digamos, cómo desde la cultura narrar esta transformación en la que ya no se puede distinguir lo natural de lo cultural, que bueno, al menos en mi última novela tenía ese desafío de cómo, digamos, la literatura en general cuenta tiempos humanos, como el tiempo de un yo o de una familia, y cómo contar un tiempo del planeta. Entonces creo que eso también es un desafío que introduce el cambio climático, que son estas temporalidades no humanas que se introducen también a la cultura. Se me ocurre. Ahora que hablas de temporalidades, no, bueno, estaba pensando, los
una diferencia, creo, a lo mejor estoy equivocado, que tenemos con los animales, bueno, con el resto de los animales más bien, y no implica una jerarquía, es que aunque los animales han demostrado tener cierto dominio de herramientas, los humanos nos hemos distinguido por hacer herramientas, ¿sí? Y al momento de hacer estas herramientas, al final, después de tanto tiempo, gracias a estas herramientas, ahora vivimos en una realidad donde tenemos al menos, creo yo, tres formas de expresión del ser. La expresión física, nuestros cuerpos, los sentidos, lo que captamos, pero también tenemos, gracias a esas herramientas, ahora tenemos la expresión digital y la expresión virtual, que es cuando estamos en videojuegos, etcétera. Entonces, al ser expresiones de nuestro ser, pues ya lo estamos haciendo propio. Sí, ya lo estamos. Tal vez yo no soy el mismo en redes sociales, el mismo jugando Fortnite y el mismo en persona, pero al final voy a decirlo, tal vez me la estoy jalando, pero son expresiones, son desdoblamientos de nuestro ser, y al apropiarnos nosotros de estos medios, pues estamos manifestándonos, estamos integrándonos gracias a la naturaleza, por la naturaleza y a través de la naturaleza. Y sí creo que es todo un desafío transmitirlo desde la ciencia ficción. Y me vino a la mente el trabajo, una serie de cuentos del autor estadounidense Bruce Sterling, que divide la humanidad tecnológicamente avanzada en dos grupos: los que modifican su cuerpo de manera biológica, de manera genética, y los que acuden a partes mecánicas, partes electrónicas. Cada uno tiene su propia agenda, cada uno tiene su propio destino manifiesto, cada uno tiene su propia perspectiva de ser humanos, de interactuar con los seres humanos, y creo que al final el hombre herramienta que somos ya, porque somos hombres herramientas, hombres y mujeres herramientas, ya no va de acuerdo a estos cambios en la sociedad, porque estas construcciones, las construcciones del género, todas esas construcciones que nos ha llevado la sociedad a la que pertenecemos, pues es también artificial, de alguna forma, pero de ninguna manera es un aspecto negativo en ese sentido, o sea, de que estamos integrándonos a esta tecnodiversidad, porque pertenecemos a una gran tecnodiversidad. Y pues ya, creo que me clavé mucho, pero... Yo estaba pensando en esto, como esto que dijiste de los humanos como una fuerza de la naturaleza, y lo que tú estás diciendo sobre la expresión de esos mismos humanos y del hombre herramienta, del humano herramienta, muy a lo Hegel, ¿no? La idea del humano con la herramienta se vuelve un nuevo humano, como una especie de fuerza de la naturaleza que le da como un nuevo nivel de expresión a todo el ecosistema. Y esto me acuerda bueno, hay un escritor uruguayo también de ciencia ficción que escribe mucho sobre el posthumanismo, que es Ramiro Sánchez, y él intenta ver que todos nosotros somos también el producto de un sistema cibernético, es decir, él entiende la naturaleza como un sistema cibernético, y cibernético como un sistema de feedback, ¿no? Un sistema que da un output y que recibe un input y que lo procesa y continúa haciendo eso, y no como, digamos, por ejemplo, ver la historia simplemente como un producto humano, sino como un producto de una suma de sistemas cibernéticos que nos producen a nosotros. Es decir, digamos, uno hasta podría decir que nosotros no somos los culpables de que la historia haya sucedido así, sino que hubo un montón de cambios climáticos y geológicos que nos produjeron y nos producen todo el tiempo como personas, y es como una especie de virus, o como una especie de... Y uno lo puede ver cuando uno viaja en avión,
porque se ven como los pueblos se forman como como una especie de virus alrededor de los ríos y se crean unas formas específicas, como una especie de impregnación de lo humano, como una nueva noósfera. Entonces eso me parece interesante, como llevar esta idea de lo natural a una nueva forma. Y además hemos estado también hablando, cuando hablamos de lo natural y lo artificial, o de lo humano y lo natural, como si estuvieran separados, también como que lo humano es malo, ¿no? Y lo natural es bueno. Y comenzamos a ponerles este juicio a estos conceptos como si existiera el bien y el mal, ¿no? Como si existiera el cielo y el infierno y Dios y el diablo, y entonces la naturaleza es divina y es buena y es perfecta, y todo lo que hace está bien, y todo lo que hacemos nosotros desequilibra esa naturaleza. Eso es algo que hemos estado diciendo y lo vemos en la tele y lo vemos en las películas, pero ¿será que es cierto? ¿Será que es la única forma de entender este sistema? ¿Y será que hay un futuro diferente donde no tenemos que verlo de esa manera? No sé. Vale. Fíjate, es curioso porque yo me he fijado mucho en el caso de China. China ha utilizado la ciencia ficción en los últimos años como un vehículo, como una herramienta, no solo de divulgación de la ciencia, sino para inspirar a crear. Y es curioso porque allá en China conviven de alguna forma los sistemas tradicionales con la ciencia occidental, llamémoslo. Sí, conviven bastante bien. Aquí en México lo que ocurre es que se les intenta imponer, digamos, se les compara como si fueran iguales. No, México tiene el hospital más grande de homeopatía de Latinoamérica, ¿no? Entonces, la homeopatía es una práctica, es una pseudociencia que como dicen, a algunos les funciona, claro, pero no está, y aquí en México se le pone como que al mismo nivel que la investigación contra el cáncer, digamos, ¿no? Digo, es que en México así a veces ocurre. Digo, se le da como, e incluso se le da hasta más relevancia, ¿no? Sin embargo, en China saben perfectamente que digamos que los remedios tradicionales chinos son un tema, la ciencia occidental es otro tema, y que pueden complementarse, ¿sí? que pueden convivir. Y aquí no, aquí, bueno, a veces se ocurre esas dicotomías, ¿no? Es que es anticiencia, bueno, yo mismo lo dije, ¿no? Es que es anticientífico, ¿no? O tú déjale las creencias a la gente, ¿no? O sea, aquí nos manejamos mucho con dicotomías de ese tipo, y es muy interesante plantearlo así como lo planteas. Creo que sí, es un buen camino. Tú has estado trabajando con divulgación científica, ¿cierto? Sí. ¿Qué has encontrado al hacer esta divulgación, sobre todo en Latinoamérica, en México? En México en particular, yo sí hago la distinción que existe el periodismo de ciencia, la divulgación de la ciencia y la difusión de la ciencia. Creo que son tres áreas muy distintas, pero creo que los paradigmas siguen siendo como de los años 70 del siglo XX, ¿sí? que siguen manejando, la ciencia es pura, ¿sí? Un científico, no te metas con el científico, él lo hace por el bien de la humanidad. Se cree que la ciencia no es política, que la ciencia es ajena a intereses políticos. Se cree que la tecnología solamente va en una dirección y esa dirección es el progreso. Entonces, creo yo que todavía hay mucho trabajo por hacer en ese sentido, o al menos es lo que he encontrado. Buenísimo. Pensaba muchas cosas. ¿Por dónde comenzar? Pensaba un poco, el último pensamiento, esto que hablabas de México y la manera en la que equipara todo tipo de conocimiento. Y regresando un poco a la ciencia ficción latinoamericana,
Yo creo, bueno, no sé qué piensen ustedes, que una de las características que tiene la ciencia ficción latinoamericana es que se mueve entre muchos tipos de conocimiento y bebe de todos ellos para crear futurismo, ¿no? Entonces eso de la homeopatía, de conocimientos más ancestrales, de cosas ultra tecnológicas, de aparatos que nos llegaron por Tecmo desde China, todo eso de alguna manera se hace una mezcla y cuando hay una futurización, de alguna manera aparecen todas esas cosas, ¿no? Entonces, un poco mientras te oía pensaba como esa manera en la que, a pesar de que el ser humano tiende a poner muchas jerarquías, que era de lo que tú estabas hablando, de alguna manera para mí la ciencia ficción latinoamericana sí tiene esa forma de beber pues de casi cualquier conocimiento que hay e intentar sacar, o sea, ya no solo de la ciencia dura. Y no sé, cuando tú hablabas sobre la naturaleza como buena y el ser humano como malo, a mí me cuesta pensar, a mí lo que me pasa, sobre todo cuando veo el mundo, es que siento que el ser humano ha hecho muchas cosas y que no le podemos explicar a nuestros compañeros de mundo por qué están sucediendo esas cosas, ¿no? Veía la noticia de cómo se rompió el glaciar y se ahogaron miles de pingüinos bebés en este invierno, porque pues, normalmente viven ahí y ahora pues el cambio climático pues se rompió el hielo y se murieron todos, o sea, una generación entera de pingüinos se murió. Y entonces yo pensaba, claro, es que a los pingüinos no puedes irles a decir, perdona, es que ha cambiado el clima y tienes que meterte un poco, ya esto no va a funcionar, o sea, y eso es lo que a mí me hace sentir que me lleva a ese tipo de dicotomías, ¿no? Porque, donde digo, claro que somos malos, ¿no? No le podemos ir a decir, no les podemos explicar y ni siquiera podemos hacer nada por estas otras criaturas que viven con nosotros, ¿no? O sea, creo que me llamaba muchísimo la atención lo que decía Miguel sobre el ser humano como alguien que puede incidir en las eras geológicas y pensaba, ¿no? Que parecería que eso es lo que debería querer una especie, ¿no? Llegar a estar hasta en las piedras, ¿no? No habrá manera de que nos olviden, ¿no? La siguiente especie que consiga conciencia va a saber que el ser humano existió y algo hizo, ¿no? Entonces, y lo terrible que también es eso, ¿no? Como si una especie tuviera que aspirar a dejar de ser ese punto de tiempo del que tú hablabas y llegar a ser parte del gran tiempo y el costo que puede tener hacer ese salto del tiempo humano a querer estar en el tiempo grande. No sé, me parecía muy fascinante qué quiere decir eso. No sé a dónde llevan estos pensamientos, pero... Sin embargo, yo creo que los pingüinos, a pesar de todo, ellos van a saber evolucionar y van a saber adaptarse. Ellos son capaces de sobrevivirnos a nosotros. Pero bueno, digo, es nada más que sí lo creo. Ojalá. Tienen que adaptarse rápido, ¿no? Sí, dos cosas. Una, me acordé de un libro de un escritor indio que se llama Amitabh Ghosh, que se llama El Gran Desvarío, que él dice, bueno, como que él propone como que cada género presupone una teoría geológica y dice como que la teoría geológica del realismo es que la naturaleza no cambia y que la naturaleza es como una escenografía estable en la que, digamos, sucede el teatro de las pasiones humanas, de los dramas telenovelescos. Pero bueno, ¿qué pasa con esa escenografía cuando ocurre el cambio climático? Y él propone, bueno, como que es una crisis de la imaginación realista, no poder contar tiempos que son la presuposición del género, de que el escenario nunca va a cambiar, que la naturaleza es algo estable y en realidad ocurren en historias humanas. Y bueno, este escritor no es de ciencia ficción y lo deja como una crisis, pero no menciona que bueno, también la ciencia ficción un poco también al tener un poco de sus tópicos, también las agencias no humanas, digamos, permite contar mejor estas coyunturas, digamos, y por eso también es un tema tan recurrente el cambio climático en la ciencia ficción. Y después también eso por un lado y por otro me quedé pensando también lo que hablábamos al comienzo, bueno, de las ecotopías y también, bueno, lo específico de la ciencia ficción latinoamericana, que bueno, a mí un tema también que me interesa es un poco como las utopías capitalistas del ambiente, que tienen bueno, como un origen ahí también en Silicon Valley, que es un poco, hay un libro que se llama Ecotopía, que publica Ernest Callenbach en 1976, que es como el gran libro que influencia a Silicon Valley para desarrollar el capitalismo verde, que es
como una novela que transcurre en una California que se arma como una nueva confederación que no produce ninguna tecnología que emita gases contaminantes. Y entonces, bueno, como los transportes como son unos colectivos que están hechos con energía solar y hay otras tecnologías y ninguna emite gases contaminantes, y eso fue como el gran libro que influenció después a Silicon Valley, a estas corporaciones que, digamos, que tienen como esta etiqueta del capitalismo verde. Pero bueno, ni siquiera ni en la novela está de Ernest Callenbach, ni tampoco en las tecnologías como Elon Musk y los autos a batería litio, se narra, digamos, los costos ambientales que eso tiene en el sur global, la obtención de esos minerales, como por ejemplo, bueno, el litio, que es con el que se fabrican la batería de los autos electrónicos, eléctricos, se extrae de una zona desértica en Argentina y Bolivia, que tiene un déficit hídrico muy grande, y para extraer el litio y purificarlo se usa una cantidad de agua descomunal, digamos, que contamina todo el agua de las comunidades que viven ahí. Y bueno, ahora en Argentina, en el norte, hay un conflicto muy grande entre las comunidades indígenas y estas corporaciones, digamos, por el desarrollo del litio. Entonces me parece que también un poco la ciencia ficción latinoamericana, al estar situada, digamos, del otro lado de estas fantasías capitalistas, permite narrar también, situada desde de estas catástrofes climáticas, el capitalismo verde, digamos. Yo quería, es que está muy chévere lo que estás diciendo, la idea de, como volviendo y ya para cerrar, la idea de Latinoamérica como productores de ciencia ficción, diferentes a otros países, sobre todo países del primer mundo que producen ciencia ficción, porque tenemos una relación diferente con la naturaleza, porque es en nuestros países donde se explotan los recursos para poder producir la tecnología. Por ejemplo, en África también se explotan un montón de minerales, y de una forma también cruel, ¿no? Como muchas personas sufren para que se pueda producir la tecnología que consumimos, y digamos el capitalismo y la destrucción es necesaria para poder tener estas cosas que tenemos aquí en nuestros bolsillos. Entonces es interesante, y tenía esa pregunta también, como será que nosotros, no solo así, sino también pensando por ejemplo en las poblaciones indígenas, en nuestras selvas, como en la biodiversidad que tenemos, ¿será que eso nos da una forma diferente de entender la naturaleza al producir ciencia ficción? Y eso me conecta con lo que tú estabas diciendo de, por ejemplo, esta idea de que la producción de tecnología y de ciencia tiene que estar necesariamente conectada con el progreso, pero uno también puede pensar que no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Y yo he pensado, por ejemplo, imagínense una comunidad indígena que produce robots de forma tradicional y que hace creaciones tecnológicas, pero de generación en generación saben cómo hacer un servomotor para hacer, no sé, los sistemas nerviosos de un robot gigante a través de generación en generación, sin que haya esta idea extremadamente loca del desarrollo y esas cosas. Si quieren decir algo, o vamos a preguntas. Bueno, no sé si nos da tiempo. ¿Alguna intervención? Sí, bueno, antes de terminar, nada más quería hacer un paréntesis, un segundo, que pueden ver el letrero. Quería que con esto que estamos hablando de la ciencia ficción y de la manera en la que imaginamos ciencia ficción desde Latinoamérica, y a lo mejor ya no llegamos al crux de la cuestión, que es que sí es de manera distinta. No sé si todavía podemos decir cómo es distinta, pero yo sí siento que es distinta. Y yo quería hablar un momento de cómo, para mí la ciencia ficción tiene mucho que ver con imaginar otros modos de vida, y lo ha sido siempre histórico, como imaginar otros futuros posibles, a veces terribles y a veces mejores. Y los escritores de ciencia ficción habíamos hablado un poco de lo que sucedió con la censura del evento de Quantidrag, y de cómo, a pesar de que la Feria de Monterrey tiene ha intentado hacer una agenda LGTBI+ muy importante, la cancelación de este evento es algo que rechazamos y que esperamos que continúen con esta agenda, y que en otros años pueda haber una apertura, porque creo que es importante que la imaginación y que el futuro también esté en todos estos ámbitos, y que hay muchos escritores en México, en español y en todo el mundo de ciencia ficción, parte de la comunidad. Gabriela Damián tiene un hilo en Twitter donde se mencionan muchos de los que están escribiendo en México, escritores trans, homosexuales, parte de la comunidad, perdón, me enredo, y solo quería hacer mención a eso antes de que terminara la mesa. Y ahora sí, no sé cuánto tiempo tenemos.
¿Hay alguien que tenga una pregunta que quiera hacer? Buenas tardes. Tengo una pregunta y es que hace más de 100 años H.G. Wells hablaba del hombre en el espacio y 50 años después se cumplió. Y también en los 50 Isaac Asimov hablaba de inteligencias artificiales con conciencia propia y es algo que ya tenemos hoy en día. Pero temas que se teorizaban hace 50 años, teoría de cuerdas y relatividad general, se han estancado. En el día de hoy todavía no hay una respuesta a esos temas, todavía no se ha incursado más. Entonces, muchas veces se toma todas estas bases científicas para la creación de nuevas historias literarias de ciencia ficción. ¿Representa alguna clase de reto el que no haya habido una nueva incursión y respuesta a estos temas para ustedes como escritores? Creo que de dónde sale la inspiración de la ciencia ficción no es solo ya de las ciencias duras. En algún momento, y sí, la generación de la edad dorada de la ciencia ficción, Asimov, se apegaban mucho a un conocimiento científico duro, pero luego llega otro tipo de ciencia ficción, que por ejemplo con Le Guin, donde muchas de las preguntas salen de asuntos antropológicos. Y ahora en este momento hay muchísimas corrientes de la ciencia ficción. Hablábamos, por ejemplo, del transhumanismo. Entonces, creo que muchas veces la inspiración de la ciencia ficción no solo viene de descubrimientos científicos, aunque incluso cuando la ciencia no tiene respuestas, también es una idea de ciencia ficción, porque permite decir, bueno, ¿qué pasaría si eso fuera verdad? Cuando tienes hipótesis es más fácil hacer futurización e inventar qué podría pasar. Entonces, no sé si es un reto, para mí puede ser una fuente de inspiración, y creo que además ahora la ciencia ficción bebe de muchísimos campos del conocimiento y no solo de las ciencias más duras. Sí, gracias, buenas tardes. Mi interés va alrededor de si hay alguna vinculación con el tema que teníamos anteriormente de Blade Runner, no sé si se acuerdan de esa ciencia ficción un poquito más urbanizada, que no tiene tanto que ver con la naturaleza, nada más que sí gira alrededor del líquido vital que nos sostiene, que es el agua. Y ahorita que hablabas de la lluvia continua en el área del Valle de México, pues nos da una idea, como los humanos la tenemos siempre, de que pues eso está garantizado, pues no hay gran cosa que... Pero cuando uno visita lugares desérticos como Monterrey, como Chihuahua, como Casas Grandes, como Paquimé, dices, ¿cómo vive aquí la gente? Entonces sí, la ciencia ficción tiene mucho que ver en relación también con esto, con el agua, y revisar el ciclo del agua. Gracias por su intervención. Buenas tardes. Mira, hace varios años un doctorado en historia que se llama Yuval Noah Harari hizo el libro de Animales a Dioses. En las primeras 2 hojas describe la humanidad. En un renglón que vino Siddhartha Gautama, que es Buda, en otro renglón que vino Cristo. Y al final de esas 2 hojas, el libro tiene el grosor casi que la Biblia, pero termina diciendo que va a desaparecer el Homo sapiens, nosotros, y que va a aparecer el superhombre. Yo soy biólogo, entonces dije, pues ¿de cuál fumó? Ahí te va. Ya lograron biólogos científicos crear una célula que tiene un programa de computación adentro de la célula. Se llama Xenobot. X-E-N-O-B grande O-T-S. Con eso se va a curar muchísimas enfermedades, pero ya le interesó a los gobiernos, pues al de Estados Unidos, el Pentágono, Rusia. Y regreso al tema de Yuval Noah Harari, a lo mejor ya hay bebés xenobots. Bebés que ya tienen, que las células de las que se crió ya tienen un programa de computación. La célula ya existe, no, lo puedes poner ahorita en tu celular, lo que vas a ver es la célula.
y lo sacaron a partir del tejido del corazón de una rana africana. Entonces, la ciencia sigue avanzando, ¿eh? O sea, no Total. sé qué pienses a lo que te acabo de decir. Yo estoy totalmente de acuerdo y siento que lo que ustedes dos intervinieron es como justo la razón por la que la ciencia ficción es muy importante, porque de hecho la ciencia sigue avanzando. Es cierto, no toda la ciencia ficción está basada en la ciencia ficción dura, pero la ciencia sigue avanzando y sigue siendo la inspiración de nuevas historias que son importantes para criticar, para repensar qué va a pasar con esa tecnología. No solamente aceptamos esa tecnología, sino que tenemos que pensar qué va a pasar si esa tecnología nos afecta a nosotros, ¿no? No sé si quieren... Sí, también me quedé pensando con la primera intervención del avance tecnológico y, o sea, no solo que la ciencia influencia a la ciencia ficción, sino que la ciencia ficción también influencia el desarrollo tecnológico o de productos en general. O sea, si pensamos, por ejemplo, en el metaverso que desarrolla Mark Zuckerberg, el concepto surge de una novela de Neil Stephenson que se llama Snow Crash, o lo mismo todo la estética de los trajes espaciales y de las naves de SpaceX, lo hace un diseñador de Hollywood que se llama José Fernández, que también hace el diseño de los trajes de Marvel y también de Daft Punk y de otra película de Hollywood. Entonces como que la ciencia ficción también se convierte en un motor narrativo de la propia tecnología, y eso también para las personas que escribimos ciencia ficción es un desafío de cómo, digamos, un género que escribimos también forma el mainstream máximo de desarrollo tecnológico. Vale. Bueno, entonces ya terminamos nuestra intervención. Espero que hayan pensado un poco más sobre esta idea del futuro, de la transformación de la naturaleza, de lo artificial. Y les recomiendo mucho que investiguen un poco, que lean más ciencia ficción producida en Latinoamérica. Yo creo que es muy interesante porque podemos imaginar con la ciencia ficción nuestra propia realidad de lo que sucede aquí, ¿no? En nuestros países, en México, en Colombia, en Argentina, en Bolivia, en Perú, y seguro que tenemos mucho que decir y ya, eso. A nombre del Tecnológico de Monterrey, agradecemos a nuestros invitados por poner sobre la mesa a través de la ficción lo que sí está en nuestras manos. Les agradecemos también a ustedes su presencia, su participación, y les invitamos para que sigan disfrutando de los eventos del programa cultural de la 31ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2023. Que tengan una excelente tarde.